El director del Centro de Investigación y Promoción del Campesino, Freddy Villagómez, señaló que hoy, la verdad que por falta de política, no se está realizando un control estricto sobre el tema del contrabando. Hoy la verdad que cuando si se comete algún delito, si se comete algo, la verdad que solo puede descomisan el producto y nadie va a la cárcel, ¿no? Cuando es más de 70 millones de bolivianos es delito, pero menos de 70 millones no se considera delitos. Entonces hoy la verdad que lo que está faltando pues para poder contrarrestar el contrabando en Bolivia, está faltando políticas y leyes claras, ¿eh? Las leyes tienen que ser pues más fuertes y la verdad que consideramos que aquí le está faltando y seguro poco a poco, paulatinamente, van a ir mejorando, aunque sabemos pues que este año el contrabando se ha reducido enormemente de acuerdo a los últimos reportes. Vamos a escuchar al director del Centro de Investigación y Promoción del Campesino. Muy buenos días, queridos televidentes. En este instante estamos acá en la ciudad de El Alto. Estamos con el director de Sitka Altiplano, que nos va a estar hablando acerca de la importación, obviamente, de alimentos de primera necesidad. De qué manera afecta a la población boliviana también, y más que todo a los salteños, que en el día a día sobreviven vendiéndose el alimento de primera necesidad. Recordemos que desde Desaguadero están ingresando productos de contrabando. Director, por favor, su nombre completo y al respecto de esta cuestionante que obviamente viene desde la población alteña también, de los comerciantes que en el día a día se ganan el pan de cada día y obviamente con los productos bolivianos. Adelante, por favor. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Mi nombre es Freddy Villagómez Guzmán. Como ya dijeron, soy director de Sitka Altiplano. Entonces, una de las preocupaciones grandes en el altiplano, principalmente de los productores, es el contrabando y la importación de alimentos, ¿no? Que está afectando principalmente a los productores, porque está desincentivando, desmotivando la producción agropecuaria, porque está llegando más productos de otros países vecinos y productos de la canasta familiar básica, o productos que generalmente generan los productores familiares, ¿no? Por ejemplo, se ha incrementado bastante el ingreso de papas, cebolla, zanahoria, incluso arvejas, camote, varios productos que son de primera necesidad o de la canasta básica. Y son productos que deberían ser producidos por nuestros campesinos indígenas para contribuir a la seguridad alimentaria. Entonces, por ejemplo, se dice que anualmente se importa un valor de 50 millones de dólares, ¿no? Perdón, mensualmente se importa, ¿no? Según los datos que han ido investigando a otras instituciones, ¿no? Principalmente productos de la canasta básica. Y eso afecta principalmente a productores. Por ejemplo, estos últimos años está ingresando incluso el queso peruano, ¿no? El queso peruano, que es mucho más grande y mucho más barato, y eso va a provocar que los precios de los productores locales vayan cayendo, porque en el altiplano sabemos que hay bastantes productores lecheros, ganaderos, y eso va a repercutir en la economía familiar, ¿no? Entonces, si bien hay producción de los campesinos indígenas, pero todavía no es suficiente, ¿no? Estamos produciendo todavía en menores condiciones, podemos decir. Nuestra producción todavía es muy baja. Solamente para ponerles un ejemplo, en el Perú, por ejemplo, producen en una hectárea 14 toneladas de papa, mientras en Bolivia estamos por los 6, 7, 8 toneladas de papa. Entonces nuestra productividad es muy baja todavía y por tanto en otros países están produciendo alimentos a bajo costo. Entonces, en Bolivia tenemos que incentivar, tenemos que promocionar, pero también acompañar procesos productivos para que sean más eficientes, productivos y resilientes al cambio climático. Entonces, ha habido varios programas, políticas desde el gobierno central, por ejemplo,
Misiego, Procamélidos, el PAR, Accesos, que han contribuido bastante a la construcción de infraestructura y mejorar las condiciones productivas de las familias campesinas, pero todavía no es suficiente. Hay que seguir fortaleciendo para que nuestros productores produzcan alimentos de calidad y suficientes para el mercado interno, ¿no? Director, ¿qué es lo que estaría pasando en cuestión de producción? ¿Por qué no se estaría produciendo mayor cantidad de producto boliviano, digamos, en alimentos de primera necesidad? Y bueno, en relación a lo que es Perú, ¿por qué Perú estaría produciendo más de producto? Por ejemplo, un 12%, acá hablamos de 8%, es lo que usted citaba. ¿Cuál sería el problema, la deficiencia de Bolivia, digamos, de los productores? Yo creo que hay todavía ciertas falencias en el manejo sostenible de los recursos naturales. Por ejemplo, en el Perú han avanzado bastante en la parte de riego, de cosecha, almacenamiento de agua, y varias hectáreas de campesinos están siendo producidos con riego, ¿no? Entonces, en Bolivia, muy poco hemos avanzado. Por ejemplo, en La Paz, el 8% de la área que producimos está regada, solo 8%, ¿no? Entonces, hay que trabajar bastante en la cosecha, almacenamiento de agua, implementar sistemas de riego tecnificado como por aspersión, goteo, además mejorar la selección de las semillas. Entonces tiene que haber una promoción desde el Estado para que esto vaya mejorando, pero también de las organizaciones indígenas o originarios campesinas, ¿no? Ellos tienen que organizarse, reclamar sus derechos, mejorar sus condiciones de producción, porque incluso en las organizaciones campesinas indígenas pueden generar campañas para que la población consuma el producto local, lo producido localmente, lo producido en Bolivia. No solamente estamos importando alimentos de la canasta básica, tomate, cebolla, papa, sino también estamos importando productos transformados, ¿no? Procesados, ¿no? Transgénicos sería en este caso, ¿no? En algunos casos transgénicos, ¿no? Pero también procesados, por ejemplo, enlatados, incluso se importa de Perú la harina de papa para papas fritas. Podríamos hacer eso en Bolivia. Entonces, no hay, digamos, una política integral desde el Estado en coordinación con las organizaciones campesinas para fortalecer el sector campesino, para promover el consumo local, para promover productos transformados locales, ¿no? Entonces falta, digamos, más políticas de incentivo para acompañar el sector campesino, ¿no? Director, coméntenos, ¿desde qué países están ingresando productos extranjeros? En este caso, hablamos que es el primer país Bolivia, mejor dicho, el primer país Perú. ¿Cómo está ingresando si las fronteras están cerradas? ¿Qué es lo que estaría pasando en las aduanas? ¿Hay control o no hay control? Ustedes ya que se está prácticamente desde acá fiscalizando todas estas cuestionantes. Sí, según los datos que hemos revisado, mayor importación legalmente, ¿no? La importación legal proviene de la Argentina, ¿no? Productos principalmente procesados. Por ejemplo, el trigo, la harina de trigo proviene de la Argentina, entonces varios productos procesados, pero después proviene del Perú, principalmente tubérculos, papas y frutas proviene de Chile, ¿no? De Chile, por ejemplo, está entrando los kiwis, manzanas, incluso la mandarina. Los chilenos han logrado producir en el desierto mandarina, ¿no? Incluso están exportando mandarina, Perú está exportando el palto. Entonces, nosotros tenemos también las mismas condiciones, pero no logramos hacer eso, ¿no? Entonces, incluso está entrado de Brasil productos procesados. Ahora productos procesados también está ingresando de China. Incluso quizá con el tiempo llegue la quinoa de España, ¿no? La quinoa de España ya está llegando a Perú. Entonces, nuestras fronteras son muy permeables, ¿no? Entran por Villazón, entra por Desaguadero, entra por Tambo, por varias fronteras que no están muy controlados. Entonces, incluso la política las medidas de control son no son muy estrictas, ¿no? Son muy permisivas. Entonces, incluso no se castiga al contrabando, solamente se castiga cuando se encuentran contrabando más de 70 millones de bolivianos. Pero si es menos, no se castiga, se quita, se confisca, pero no se sanciona, no es como un delito. Entonces,
hay que trabajar en eso, ¿no? De que el contrabando tiene que ser un delito. Si alguien está metiendo de manera ilegal los productos, tiene que pues, tener ciertos procesos, pero no se está haciendo eso en Bolivia. Entonces hay que trabajar bastante en el control de las fronteras para que esto no vaya a ingresar. Y recalco, no se perjudican los consumidores, más bien a los consumidores favorece porque baja costos. Los que se perjudican en gran manera son los productores, ¿no? Los productores. Entonces, por eso mismo, cuando la producción campesina no es valorada o baja el costo, la gente prefiere migrar al área urbana, ¿no? Dejar de producir en el área rural y migrar al área urbana. Entonces, si nosotros protegeríamos nuestras fronteras, los costos de nuestros productores subirían un poco más, ¿no? Entonces, y eso favorecería y eso también generaría una tendencia a quedarse en el área rural, ¿no? Para seguir produciendo. Anteriormente, tal vez se han planteado alguna ley para que estos que hacen importación, exportación, puedan tener sanciones. ¿Ustedes han planteado desde Sitka Altiplano? Sí, en varias ocasiones lo hemos discutido con las organizaciones indígenas, originarias campesinas, hacer propuestas no solamente de control de las fronteras, sino también de incentivar la producción agropecuaria. Nosotros como Sitka implementamos varias iniciativas productivas que son viables. Por ejemplo, la construcción de carpas solares para producción de hortalizas, producción de ganado bovino. Entonces, hay modelitos que funcionan. Y eso socializamos con las organizaciones campesinas y los convertimos en propuestas. Pero varias de ellas han sido tomadas en cuenta, pero otras han sido desechadas. Por ejemplo, en el 2019 ha salido una ley contra el contrabando, ¿no? Pero no especificaba muy bien las sanciones, ¿no? Pero para mayor control de las fronteras, pero no se ha cumplido, ¿no? El problema es que hay muchas leyes en Bolivia, desde que se ha aprobado la nueva Constitución Política del Estado, hemos creado muchas leyes, pero lamentablemente no se cumple, ¿no? Entonces hay falta de voluntad política de las autoridades para que eso se vaya a cumplir y esas leyes beneficien realmente a la población, ¿no? Claro, director, el contrabando, ¿cómo estaría afectando a la población boliviana y más que todo a los productores, que en este instante lo están viendo en las 20 provincias? A ver, si antes vendían, digamos, una arroba de papa en 30, si la arroba de papa entra del Perú en 20, va a bajar toda la producción de papa, la arroba va a bajar a 20, ¿no? Y los campesinos automáticamente van a perder 10 bolivianos por arroba, ¿no? Entonces, afecta directamente a la economía familiar. Entonces, si tienen menos ingresos las familias campesinas por producción de leche, por ejemplo, la producción de leche en su mejor momento en el altiplano estaba a 3.50 el litro de leche. Ahora está 2.50, ¿no? Ha bajado terriblemente. Entonces, han perdido ya casi un boliviano por litro de leche. Entonces, cuando hay contrabando, bajan los precios y afecta de manera directa a los productores. Entonces, los productores, ¿cuál es la primera reacción? Entonces, la primera reacción es no producir menos, ¿no? Producir menos y no sacar al mercado, solamente producir para el autoconsumo. ¿Por qué vamos a producir a pérdida para sacar al mercado? Entonces, eso hace que las familias campesinas se dediquen a otras actividades, prefieren comprarse un trufi para trabajar de transporte, o prefieren trabajar de albañilería, o prefieren irse al comercio, ¿no? Entonces, optan por otros empleos que son más rentables que la agropecuaria. Entonces, es urgente, realmente urgente y necesario de fortalecer, desarrollar mecanismos que contribuyan a que la agricultura se vaya a potenciar. Eso es clave ahorita. Con eso vamos a hacer que los campesinos indígenas generen mayores recursos, sean motivados en su producción, se interesen más por la diversificación, ¿no? Entonces, hay que trabajar todavía bastante para fortalecer el sistema agropecuario y familiar campesino. En cuestión de productos, por ejemplo, hablaba de papa boliviana y papa peruana. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué tiene que ver ese presupuesto tan bajo y presupuesto alto, digamos, en cuestión de Bolivia? Exacto. Esa es una pregunta muy, muy interesante. Lamentablemente, la papa peruana o la papa argentina son pues producidos específicamente para la venta, ¿no? Hacia afuera.
y son algunos transgénicos, producidos principalmente con químicos, ¿no? Lo que les interesa a ellos es producir en mayor cantidad para bajar costos y venderlo. Pero en el altiplano se produce todavía de manera, ¿no?, orgánica, ¿no? La mayor parte de los productores son orgánicos, en algunos casos son agroecológicos, ¿no? Todavía ponen para la producción de papa violes, fertilizantes naturales, abonos orgánicos, incluso en algunos lados ya producen abono de lombriz, ¿no? Entonces, más les interesa aquí en Bolivia producir sano todavía. Entonces, la producción que es a base de químicos, por supuesto, va a ser mucho más barato, ¿no? Pero la gente, ¿qué es lo que quiere? Entonces, la gente quiere consumir lo más barato también para cuidar su bolsillo, ¿no? Entonces, la gente va a recurrir a lo que es más barato, aunque sea producido por químicos, aunque a largo plazo le haga daño, pero va a consumir lo más barato porque le beneficia a su economía. Entonces, pero eso se puede contrarrestar con campañas de información. Entonces, en eso hay que trabajar bastante. Por ejemplo, ¿qué está pasando a nivel nacional? A nivel nacional ha crecido bastante las enfermedades crónicas, ¿no? Estamos sufriendo de hipertensión, diabetes, cáncer, varias enfermedades, pero eso es producto de la mala alimentación, ¿no? Nos estamos alimentando mal con comida chatarra. Entonces hay que valorar bastante la producción campesina que es sana, orgánica, y eso puede ser una alternativa a estas enfermedades. Entonces no estamos trabajando en esas campañas, en esas discusiones de reflexión a nivel nacional, ¿no? Entonces, incluso, como te decía, la importación o el contrabando de alimentos que son no de calidad puede contrarrestar una buena campaña y la información a la población, ¿no? Entonces falta trabajar también en eso. El tema de la quinoa, usted citaba, digamos, desde España, están importando los peruanos la quinoa. ¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Cómo se debería de gestionar desde el gobierno central para que el producto boliviano, porque también el producto o quinoa boliviana está saliendo a otros países, tal es el caso de Argentina, está saliendo, y el mismo boliviano está consumiendo con un precio elevado de quinoa? Acá tenemos un precio regalado, pero en Argentina, quinoa, el producto de quinoa se vende a un precio para las lunas. ¿Qué es lo que estaría pasando para que estas cuestionantes obviamente estén elevados y obviamente se haga pregunta a un boliviano que está en otros países? ¿Cómo se debería de gestionar? ¿Cuáles son las políticas de trabajo para la importación también desde Bolivia? Sí, lamentablemente la producción de quinoa se ha expandido a todo el mundo. El primer productor de quinoa va a ser España, ¿no? España está produciendo en grandes extensiones y con maquinaria, con maquinarias que procesan rápidamente la cosecha y todo eso. Incluso está exportando a varios lugares del mundo. Entonces, Perú ya lo ha prohibido la importación de quinoa española, ¿no? Entonces, incluso Francia está intentando producir, Argentina está intentando producir, Brasil, donde están tropicalizando la quinoa. Entonces, esta producción que ha crecido en varios lugares ha bajado totalmente el precio, ¿no? El precio del quintal parece que estaba entre 2.000, 2.500 bolivianos, ahora está entre 600, 500, 450 bolivianos. Ha bajado terriblemente el precio de la quinoa, entonces, porque se ha expandido en otro lado. Entonces, lo que hay, claro, nosotros no tenemos extensiones de tierras fértiles como en España, por ejemplo, y tampoco tenemos tecnología, no vas a poder competir. Sin embargo, hay que promocionar nuestro producto local. Claro, la producción española, por ejemplo, no va a ser de la misma calidad que la quinoa del altiplano, ¿no? Porque tiene otras condiciones de producción. Entonces, lo que hay que promocionar es la producción local, ¿no? La certificación, no sé, local, que tiene mejores nutrientes. Por ejemplo, no va a ser igual que lo que producen en Uyuni, al lado en el borde del salar, la quinoa que produce en España. Entonces, lo que hay que defender, promocionar, es los nutrientes que tienen la quinoa boliviana, ¿no? Y esta producción que es mucho más sana. Por ejemplo, en España seguramente se produce a base de químicos, pero en Bolivia todavía se produce sanamente, y eso hay que defenderlo, promocionarlo a nivel internacional. Podemos ser, digamos, exportadores de quinoa nativa, local, ¿no? Entonces hay que poner una denominación que nos promocione a nivel internacional.
Bueno, en el tema de lo que es el contrabando, ¿sería pertinente que se cierren las fronteras en cuestión de productos que están ingresando ya sea de Chile, Argentina y Perú y otros países que obviamente también, como es el caso de China? Por ejemplo, las semanas pasadas había manifestaciones de, de los comerciantes, en este caso de los productores bolivianos del rubro textil, que pedían que se cierren las fronteras porque de gran manera estaría afectando la ropa americana y la ropa usada que estaría ingresando también, no simplemente la ropa china que estaría ingresando a Bolivia. ¿Sería pertinente que se cierren las fronteras para ustedes de Sitka? Claro, debería haber contrabando cero. El contrabando es ilegal y eso debería controlarse, ¿no? Y la importación es algo legal, es legal, ¿no? Se importa legalmente, digamos, papa, cebolla, tomate, eso está registrado en los datos del INE. También hay convenios internacionales convenios comerciales a los cuales no se puede prohibir, ¿no? Nosotros, digamos, exportamos quinoa y por tanto también hay acuerdos internacionales, ¿no? para ello. Entonces, esos hay que respetarlos, pero el contrabando sí hay que eliminar, ¿no? Porque el contrabando no solamente está haciendo un daño a los productores campesinos indígenas, sino también a la producción, a las empresas locales, a las textileras, a los pequeños productores que transforman. Por ejemplo, tenemos excelentes productores de gin en el Alto, en la zona sur de Cochabamba, ¿no? Incluso en muchos casos venden a Brasil, a Chile, Argentina los gines. Muchas veces nos vuelven, después de ser reempacados de Chile, nos vuelven a Bolivia porque producimos excelentemente. Lo mejoran el producto. Lo mejoran el producto, digamos, ¿no? Entonces, eso no estamos aprovechando. Entonces, los textiles chinos principalmente están arruinando la producción local. Entonces, lo que hay que hacer es regular eso, ¿no? Regular evitar el contrabando, ¿no? Pero hacer convenios mucho más favorables a los productores locales. Siempre vamos a requerir de importación. Por ejemplo, vamos a seguir importando harina de trigo. No podemos evitar eso porque no producimos. Hay cosas que no producimos, tenemos que importar, ¿no? Tiene que haber una retroalimentación, exacto, salida y entrada. Exacto. Pero con convenios legales. Con convenios legales, ¿no? Pero que no beneficien, que no desfavorezcan a los productores locales. Tiene que haber eso. Pero el contrabando sí tiene que terminar, ¿no? Y eso es lo que más está perjudicando a la población boliviana. ¿Y qué estaría pasando con el contrabando? ¿En qué horario se estaría trayendo productos, digamos, ya sea de Perú o Argentina? ¿Por qué no hay el control adecuado en las fronteras? ¿Qué es lo que está pasando en esa cuestión? Sí, también hay que decir, ¿no? Hay cuestiones más estrategias de contrabandistas, de comerciantes que meten por todos lados, tienen acuerdos a veces no sé, pues con la aduana, entonces no se regula. Hay todavía bastante, ¿cómo te puedo decir? Se requiere más control eficiente, conciencia de los propios actores que hacen el control en las fronteras, ¿no? Entonces, eso no se cumple, ¿no? Siempre se ingenian mañas, estrategias los comerciantes para ingresar, entonces, pero también... ¿Había irregularidades de soborno, más o menos, los que están pasando? Sí, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que pasan. Entonces, eso hay que intentar reglamentarlas, que eso sea más eficiente. Por ejemplo, solamente para entrar a Chile, si estás metiendo un producto, un alimento boliviano, te quitan, en la frontera te quitan. No puedes pero de allá fácilmente puedes ingresar la manzana, ¿no? Entonces, ese tipo de control falta todavía. Por ejemplo, en nuestras fronteras realmente son impermeables, ¿no? Entran y salen cualquier rato, cualquier momento, como el contrabando hormiga no se puede controlar, ¿no? Eso hay que ver cómo se podría controlar el contrabando hormiga. Entonces, por ejemplo, están metiendo en sus carritos que no se puede controlar, pueden decir, estoy metiendo para mi autoconsumo, ¿no? Entonces, hay que ver, yo creo que hay que analizar más profundamente, involucrando a todos los actores, ¿no? Del Estado, organizaciones sociales, actores que trabajan en la frontera, para reflexionar profundamente y que se podría trabajar, ¿no? ¿Cómo podría